Buenos días, estudiantes. En mi quinto intento de poder grabar el tema de la asignatura de gerencia estratégica. Tengo problemas que mi equipo se anda colgando constantemente, así que esperemos que en este quinto intento logremos concluir con la explicación de todo el tema. El tema que nos corresponde abordar ahora es la evaluación interna. En lo referente a la evaluación interna, debemos de recordar que nosotros ya habíamos avanzado un tema que corresponde al tema 2 en cuanto a la elaboración de la declaración de la visión y la misión de la empresa. El tema 3, que correspondía a realizar una auditoría externa en cuanto a la determinación de las oportunidades y las amenazas. Y hoy que nos corresponde realizar una auditoría interna que va a estar referida más a lo que es las fortalezas y las debilidades dentro de la empresa. Si ustedes pueden observar las oportunidades y amenazas, las fortalezas y las debilidades corresponden a la elaboración de la matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de la auditoría interna debemos identificar las fortalezas y las debilidades. Entrando en tema, podemos decir que en este capítulo se enfoca, dice, en identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa al interior de la empresa. Esto es referida a varias áreas funcionales dentro de la empresa. ¿Cuáles son estas áreas? Estas áreas son administración, marketing, finanzas o contabilidad y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y por último los sistemas de información. Esta área de investigación y desarrollo corresponde más o se identifica claramente en aquellas empresas grandes o transnacionales que tienen departamentos especializados de investigación y desarrollo de nuevos productos, ¿no? Y que también estas empresas grandes cuentan con sistemas informáticos que manejan de mejor forma o de mejor manera la información generada dentro de la organización. Esas son las áreas funcionales que vamos a identificar y que vamos a relacionar mucho en buscar y evaluar qué fortalezas y debilidades existen en esas áreas. Continuando, hablamos de la naturaleza de la auditoría interna. Y al hablar de la naturaleza de la auditoría interna, también nos estamos volviendo a identificar las fortalezas y las debilidades en estas áreas funcionales. Pero lo más importante aquí es el identificar estas fortalezas y estas debilidades que unidas a lo que habíamos dicho, a las oportunidades y amenazas que corresponden a la parte externa y enmarcadas dentro de la declaración de la misión de la empresa, nos va a permitir identificar los objetivos y las estrategias más adecuadas para nuestra organización. ¿Qué quiere decir esto? Que la auditoría interna sola no va a funcionar. La auditoría interna, junto con la auditoría externa, que corresponde a oportunidades y amenazas, y enmarcada dentro de la misión de la organización, va a permitir determinar
objetivos más claros y estrategias más completas para la organización. ¿Y cuáles son estas? Debemos de identificar las fortalezas más importantes dentro de la organización o las fuerzas internas clave. ¿Sí? Y para ello, debemos de decir que estas fortalezas de una empresa no pueden igualarse a las fortalezas de otras empresas. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que las fortalezas de una empresa van a poder identificarse como una competencia, como una área o competencia que va a poder contar con una ventaja frente a las demás empresas. ¿Sí? Su competencia va a ser distintiva. ¿Sí? Y esta competencia distintiva puede ser en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa, como son administración, marketing, contabilidad, investigación y desarrollo y otros. Ahora vamos a hablar un poco del proceso del desarrollo de la auditoría interna. En este proceso de desarrollo de la auditoría interna, debemos de decir que es algo muy importante que participen los gerentes y los empleados de toda la organización, puesto que dentro de la organización y dentro de las áreas funcionales vamos a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. ¿Y quién mejor que los mismos empleados que conocen cuáles son las fortalezas y debilidades dentro de nuestra organización? ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas que deben de trabajar los empleados? Todas las áreas: administración, marketing, finanzas, contabilidad, producción, investigación y desarrollo y sistemas de información. ¿Sí? Podemos decir que esto va a permitir, que esta auditoría interna va a permitir que los empleados o los que participen en la identificación de esta información van a entender cómo sus puestos de trabajo, su departamento, su división de trabajo encajan dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder entender cuáles son las deficiencias o cuáles son las fortalezas que hacen a su departamento. Y esto va en beneficio también de los empleados, ¿no? Y que estos, al conocer sus fortalezas y debilidades, se desempeñen de mejor manera y comprendan el trabajo que tienen y que puede afectar o beneficiar a a otras áreas o algunas áreas de la empresa. Al Al identificar la participación de los gerentes y los empleados, esto debe estar dentro de lo que es la visión basada en los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos humanos o los recursos con que cuenta la organización, que pueden ser materiales de infraestructura o humanos, son importantes para la organización, ya que al comprender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, nos va a permitir contar con una ventaja frente a la competencia. ¿Sí?
el manejo de estos recursos, que aquí hablamos, que podrían ser recursos físicos, recursos humanos y recursos organizacionales. Nos va a permitir fortalecer mejor el manejo de cada área, de cada departamento, el mejor manejo de los recursos físicos de la organización, que también nos va a permitir que estos empleados logren una capacitación con mayor conocimiento de lo que es el manejo de su misma área. Entonces, dentro de lo que es la visión basada en los recursos, nos va a permitir conocer de mejor manera el manejo de la organización. Vamos a entrar a un poco la explicación dentro de las áreas funcionales de la empresa y cómo se relacionan estas. Entramos al subtítulo que habla de la integración de la estrategia con la cultura. Hay algo muy intrínseco dentro de lo que es la estrategia de la organización, que está muy diferenciado a lo que es la cultura de la organización. Empecemos a identificar que la cultura de la organización se define como un patrón de comportamiento algo cultural, algo que es un comportamiento que se va desarrollando a lo largo del trabajo para manejar sus problemas de adaptación externa o interna, ¿sí? Y que se transmite a los nuevos miembros como una manera correcta de percibir, de pensar y de sentir. Es decir, existe toda una cultura dentro de la organización, ¿sí? Acá nos dice que la cultura organizacional capta las fuerzas sutiles que conforman el lugar de trabajo. Y esta cultura influye en cierta manera en la aplicación de la estrategia dentro de la organización, ¿sí? Es una nueva manera de percibir, de sentir y de pensar dentro de la organización, ¿sí? Pasamos a decir también que esta cultura va a afectar considerablemente las decisiones del negocio. La forma de manejarse va a afectar en cuanto al desenvolvimiento de la empresa, ¿sí? Ya que puede ser positivamente, permitiendo aprovechar las fortalezas que se tienen culturales, o tal vez negativamente en cuanto a, digamos, desaprovechar las debilidades que cuenta la organización. Acá tenemos ejemplos que no corresponden a nuestro entorno ni a nuestro ámbito de estudio, que explica en el libro la cultura estadounidense frente a otras culturas. Lo más importante de este tema y que vamos a proceder a entrar es el tema de las áreas funcionales. Y la primera área funcional que tiene que ver con la auditoría interna es el área de administración. Y el área de administración va dirigida al concepto básico de lo que es la administración. El concepto básico y las funciones básicas de la administración, estamos hablando que son la
planeación, con estas 5 actividades básicas, como son la planeación, la organización, la dirección, conocida también como motivación, integración del personal como ejecución y el control de las actividades. Vamos a desarrollar estas 5 actividades básicas de la administración dentro de las áreas funcionales y la recolección de información de la auditoría interna. Al hablar de planeación o de planificación, ¿sí? La planificación es el puente esencial entre el presente y el futuro. Es decir, la planificación que se haga en el presente es para poder desenvolverse de mejor manera en el futuro. Podemos decir que el proceso de planificación debe contar con la participación de los gerentes y los empleados dentro de la organización. ¿Sí? El proceso de, volvemos a repetir, que el proceso de planificación debe permitir la participación del gerente y los empleados dentro de la organización, ¿no? Reuniendo los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de la manera más eficiente posible. Acá tenemos un cuadro donde nos hace una descripción de estas 5 áreas funcionales de manera resumida, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora que estamos en el subtítulo de planeación, que son actividades relacionadas con la preparación de tareas hacia el futuro, ¿no? Estos incluyen los pronósticos, el establecimiento de objetivos, la creación de estrategias, el desarrollo de políticas y el establecimiento de metas. Esto se encuentra dentro de las etapas del proceso de administración estratégica o gerencia estratégica dentro de la formulación de estrategia. La organización, que es el siguiente subtítulo, que tenemos aquí un resumen del concepto, que incluye las actividades administrativas que desembocan en la estructura de tareas,